la, la cantidad de años de trabajo que puede tener una persona. Ya. Entonces, de todas maneras, estas variables intervinientes yo voy a ir probando para darle consistencia al modelo. Son variables intervinientes que me van a permitir trabajar con un modelo múltiple, porque si solo trabajo con la variable ingresos y con la variable años de educación, solamente tengo un modelo bivariante. Entonces, para tener un modelo multivariante, tengo que tener otras variables, las cuales yo voy a ir probando para que se cumplan todos los supuestos de un modelo de regresión lineal múltiple y de un modelo logístico. Y en los modelos logísticos es posible que pueda trabajar con un logit o con un probit de acuerdo a la distribución de frecuencias de los datos a los que yo pueda acceder. Entonces, sí está previsto, por ejemplo, ver el tema de linealidad de los residuos, ¿no? El tema de homocedasticidad, heterocedasticidad, autocorrelación, endogeneidad, está previsto, digamos, analizar todos estos supuestos del modelo de regresión lineal múltiple. Excelente. Gracias entonces por la ampliación. Gracias, estimado colega. Vamos a ver si el colega Ramiro Flores está en sala o Rómulo Quispe. Muy bien, doctor, gracias. Hasta luego. Gracias, Sí, gracias. doctor. Perdón. Ramiro Flores, perfecto. A ver, algunas consideraciones sobre su respuesta. Bueno, usted indica que la investigación suya consiste en desarrollar un modelo inferencial alternativo al de la lógica clásica. Y en tal sentido, el método es deductivo y el diseño es no experimental. El tipo de investigación es exploratorio, descriptivo y el enfoque es cualitativo. Algunas complementaciones tal vez a la respuesta, estimado colega. Bueno, gracias, doctor. Bueno, mi trabajo, me ha inspirado el trabajo en lo siguiente. En el área de la ciencia de la computación, existe un paradigma de la programación, que es la programación declarativa. Y esta utiliza lógica clásica como su fundamento. Y la lógica clásica data desde la época de Aristóteles. Hasta la fecha continuamos aplicando ello. Sin embargo, las aplicaciones de la inteligencia artificial han hecho que la lógica clásica ya no sea tan satisfactoria a las exigencias de la inteligencia artificial, de manera tal que los científicos de la ciencia de la computación buscan desarrollar nuevas alternativas lógicas tal que sea aplicable a esos propósitos. Y esto data desde hace mucho tiempo. Sin embargo, los estudios todavía están todavía en la nebulosa, están todavía un poco vagos. En ese sentido es que va el trabajo que estoy proponiendo. Y al final se pretende desarrollar un lenguaje simbólico, lógico, formal, deductivo que se aplique a las exigencias de la inteligencia artificial. En tal sentido, vamos a considerar como punto de partida algunos hechos ciertos, algunos hechos reales, tal el caso de ciertos axiomas. En base a estos axiomas se van a describir nuevas propiedades y en base a ellas un nuevo sistema inferencial. Por ello, el método va a ser deductivo, porque partiendo de conocimientos generales vamos a concluir en aspectos específicos. Y no va a ser experimental porque no se trabaja con datos concretos, con datos cuantitativos, tampoco cualitativos, sino vamos a trabajar con
al final con premisas. Eso, doctor, como una primera explicación de mi trabajo. Ok, gracias por la ampliación, colega. No sé si está el colega Rómulo Quispe. El colega Martín Mercado. Ok. Bueno, hay un par de aspectos también en las respuestas, ¿no? De algunos colegas. Por ejemplo, la colega Pamela Laura Subieta, no sé si está en sala. Sí, estoy en sala, doctor. Buenas noches, colega. Una ampliación, por favor, sobre su respuesta. ¿Qué aspectos, por ejemplo, de su investigación conducen a un paradigma pospositivista? ¿Hay algún elemento que definitivamente direcciona, por ejemplo, como el paradigma sentar base, en el cual va a sentar base? Bien, está bien, doctor. Bueno, en principio, eh, el paradigma elegido fue el positivista, pensando en que las dos variables de investigación, que son, en mi caso, la imagen urbana y la configuración de una marca de ciudad en el ámbito de la arquitectura. Entonces, estas dos variables se iban a relacionar de manera cuantitativa. Esa fue mi primera visualización. Pero posteriormente, al indagar en el marco teórico y ver que no todas estas variables eran realmente, no se iba a llegar a una cuantificación absoluta, porque hablábamos de aspectos de percepción de la ciudad por parte de sujetos que no se podría generalizar de una forma como una ecuación matemática, o los porcentajes serán aproximados, pero siempre va a haber excepciones a la regla. Es por eso que reconsiderando, se llegó al aspecto postpositivista. ¿Por qué? Porque ese paradigma ya no considera como un hecho separado del observador a la realidad, ¿no? Es decir, sí admite que el sujeto influye en la realidad y la realidad influye en el sujeto, ¿no? Entonces no es ya tan radical este paradigma, pero tampoco llegaría a hablar de un paradigma sociocrítico o un interpretativo, porque en el campo en que voy a hacer la investigación, no llegaría a ser ese tipo de análisis sociológico. Entonces es por eso que me he mantenido en el paradigma post-positivista, en el afán de salir tal vez de esa zona de confort de los números fríamente, sino también para hacer una interpretación ya con base en un método, perdón, en un enfoque mixto, ¿no? ¿Por qué el enfoque mixto? Porque si bien se van a tener las encuestas a la población muestral representativa, también se piensa corroborar esta información mediante otros canales, como ser la entrevista y la investigación bibliográfica analítica. Entonces, de esa manera se podría realizar la triangulación de estos datos obtenidos, es decir, por un lado, la parte cualitativa, que va a estudiar al usuario en masa, y por otro lado la parte la parte cuantitativa, que va a estudiar al usuario en masa, extrayendo de manera cuantitativa en las encuestas los porcentajes de, mm, de inclinación según la escala de Likert. Entonces, se tendría ahí un marco, una información, pero también, como nos dice el enfoque mixto, podemos hacer la triangulación a través de la corroboración de esta información mediante entrevista a expertos y el análisis de los tratados escritos por los profesionales de esa área. Entonces, de esa manera es que elegí la mejor manera de hacer un acercamiento a esta realidad era mediante el enfoque mixto, eh, apoyándome en el paradigma postpositivista.
Excelente. Gracias, colega. Gracias por la ampliación. Bueno, hay un par de elementos que también se ha identificado sobre las respuestas de los colegas, pero bueno, esperemos que exista un momento para que también nos puedan compartir sus explicaciones, ¿no? Bueno, ahí, Muchas gracias, doctor. gracias a usted, colega. Gracias, muchas gracias. Bueno, hay unas par de aspectos que yo un poquito quiero llamar su atención y es, bueno, una situación también de confusión, ¿no? De algunos términos, ¿no? En muchas de las respuestas se ve un uso alternado, ¿no? De palabras o de las declaraciones de métodos y metodología, ¿no? Entonces, sugerencia, colegas, eso amerita un pequeño repaso, ¿no? De las bases conceptuales y se maneja de manera un poco intercambiable. Entonces, método hemos estado revisando y hemos indicado que es básicamente una vía, ¿no? En todo caso, para efectos de, en realidad es una aproximación específica para colecta de datos, ¿no? Y la metodología, bueno, implica una situación de un marco teórico, ¿no? Que soporta, en este caso, nuestro método elegido. La metodología tiene connotaciones ya un poquito más allá, ¿no? En términos del marco, por ejemplo, teórico, tiene que ver con la situación, por ejemplo, de los supuestos sobre la naturaleza de la realidad, del conocimiento, y también sobre la situación respecto a los valores, a los principios de ética, etcétera, ¿no? Entonces, esos aspectos, un poquito para también manejar apropiadamente los términos, ¿no? Porque sí se ha identificado en varias de las respuestas una situación, en todo caso, de alejamiento, ¿no? También hay un aspecto relacionado a la estrategia de investigación, ¿no? Que lo hemos estado viendo en la anterior sesión y, bueno, muchos de los colegas han estado, ¿no? Con una situación justamente también de una respuesta en sentido de que no están manejando apropiadamente la estrategia de investigación. Entonces, a manera, obviamente, de sugerencia, también indicarles que puedan un poquito consolidar esa base, ¿no? Bueno, después, por lo demás, bueno, pues ha sido interesante revisar las respuestas. Todos tienen una situación, por ejemplo, muy fundamentada en términos de la coherencia con su marco o su base filosófica. Y bueno, pues se nota que, bueno, hay avance, ¿no? Bueno, entonces con esos comentarios vamos a pasar a lo programado para el día de hoy. Y vamos a ver aspectos relacionados a la muestra y a los datos, ¿ya? Entonces voy a proyectar pantalla y entonces hay un par de elementos que vamos a desarrollar. Tiene que ver con la selección de la muestra y también la recolección de los datos, ¿no? En este componente, bueno, nosotros vamos a mirar, por ejemplo, aspectos que también, bueno, pues son importantes, ¿no? Para efectos de entender, ¿no? La dinámica justamente de las ciencias experimentales, ¿no? Bueno, en principio, cualquiera de los escenarios, ¿no? Cualquiera sea la pregunta, en todo caso, de investigación y obviamente los objetivos, debe considerarse, ¿no? Una situación, en todo caso, de necesidad de muestreo, ¿no? Ese es un elemento que definitivamente emerge, ¿no? De ese análisis. Bueno, hay algunos aspectos que también nosotros obviamente tenemos en consideración y es el elemento población, ¿no? Entonces, para muchas preguntas y objetivos de investigación, prácticamente pues sabemos que va a ser imposible, ¿no? Recolectar o recopilar datos que probablemente pues puedan en todo caso digamos, cubrir nuestra expectativa de lo ideal, ¿no? Entonces, en esa línea, bueno, pues nosotros lo que pretendemos es básicamente satisfacer en base a criterios estadísticos
a través de un tamaño de muestra manejable, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que van a influir para ese efecto. Hay una serie de restricciones como es el factor tiempo, el factor recurso económico. Bueno, elementos que definitivamente pues intervienen, ¿no?, en el proceso de buscar un escenario ideal, ¿no?, para efectos de la muestra. Bueno, entonces las técnicas de muestreo para efectos de el proceso de generación de conocimiento constituyen pues un elemento estructural, ¿no?, porque nos permiten pues reducir, ¿no?, la cantidad de datos que necesitamos recopilar, ¿no? Bueno, el principio en realidad de la herramienta también está presente, ¿no? Este es un escenario que, bueno, viene con el elemento de la teoría de muestreo en términos justamente de entender, ¿no?, el desafío grande que es la población, de entender o acercarnos a los parámetros a través de los estadísticos, ¿no? Entonces, o los estimados. Entonces, esos aspectos son fundamentales. Entonces, acá pues hay algunas preguntas, ¿no?, de investigación que van a requerir, por ejemplo, datos, ¿no? Y esos datos, pues, lo que pretendemos que nos permitan, en todo caso, cumplir, ¿no?, con el rigor y también, pues, considerar el elemento que perseguimos con la investigación, ¿no?, que es generalizar estadísticamente o por lo menos un escenario que nos permita, pues, ampliar, ¿no? Obviamente con una base, ¿no?, en la muestra. Estos aspectos, entonces, emergen, repito, cualquiera sea el escenario, ¿no?, de la pregunta o del escenario justamente del objetivo que pretende. Entonces, esos son elementos que nosotros definitivamente los tenemos en consideración. En términos ya de la muestra, ¿no?, nosotros estamos considerando, por ejemplo, la población, ¿no?, que viene siendo justamente el aspecto en todo caso focal, ¿no?, de interés, y se refiere pues a todos aquellos justamente integrantes, ¿no?, de un criterio en términos de la investigación que puede en todo caso ser manejado a través de identificación de una variable o algún otro aspecto que definitivamente pues conduzca, ¿no?, a la identificación de la población. Entonces la muestra viene justamente de ese escenario, ¿no?, a través de esgrimir criterios, técnicas, principios, etcétera. Y bueno, y tenemos pues los elementos para efectos del registro, ¿no?, de la información que pretende nuestra investigación. Hay otro aspecto también el que es importante en esta temática y es el marco muestral, ¿no? El marco muestral, bueno, como es un aspecto que definitivamente también es central, entonces se refiere sobre todo al elemento que tiene correspondencia con el estudio, ¿no? El marco muestral, en todo caso, puede en todo caso ser identificado en función, ¿no?, del problema de investigación, en función de la pregunta de investigación y obviamente de los objetivos del estudio. Entonces, ese es un aspecto también muy importante en todo caso de considerar al momento de hablar justamente del proceso de muestreo, ¿no? En un escenario, por ejemplo, de una muestra probabilística, el marco muestral se refiere a la lista completa de todos los casos, ¿no?, de la población de la que se pretende extraer la muestra, ¿no? Ese es un concepto, en todo caso, desde la perspectiva estadística. Ahora bien, ¿cuál es la necesidad de muestrear, ¿no? Bueno, el muestreo en realidad proporciona, como sabemos, una alternativa, ¿no? En este caso, una alternativa al censo, ¿no? Por favor, al colega que está con el micrófono abierto, por favor, cesarlo. Entonces, esto debido a que la muestra, pues, resulta una herramienta definitivamente muy importante porque
bueno, pues primero que no podemos nosotros acceder, ¿no?, a la totalidad de la población, porque simplemente nos resultaría muy impráctico, ¿no?, realizar una encuesta en toda la población. Hay una serie de limitaciones, ¿no?, y entre ellas la presupuestaria, que nos impide realizar, en todo caso, esta tarea, ¿no? Hay limitaciones también de tiempo que, bueno, pues definitivamente dificulta, ¿no?, este proceso. Entonces, para todas las preguntas de investigación, obviamente en las que resultaría, por ejemplo, impráctico recopilar todos los datos de la población, bueno, existe la posibilidad, ¿no?, de optar por seleccionar una muestra, ¿no? Y ese es básicamente el racional, ¿no?, para efectos de optar por esta vía. Bueno, consideramos, obviamente, en el devenir del proceso, escenarios que justamente han perfeccionado, ¿no?, elementos de confiabilidad y manejo del error. Y bueno, pues se plantea utilizar, por ejemplo, una serie de elementos para efectos justamente de cumplir con este cometido, ¿no? Entonces, realizamos observaciones en función a diferentes aproximaciones, ¿no?, entrevistas, una serie de técnicas de recopilación de datos, ¿no? Entonces, el muestreo tiene una serie de elementos, ¿no?, a favor para efectos de la investigación, como es, por ejemplo, la consideración del tiempo, ¿no?, la consideración de los plazos son muy importantes porque definitivamente pues una investigación tiene un marco temporal, ¿no?, para su desarrollo. La organización de un proceso de recolección de datos siempre tiene un ingrediente manejable, pues que pues nosotros podemos siempre apelar, ¿no?, al escenario, por ejemplo, del sujeto involucrado. Y bueno, pues hay una situación donde prácticamente nosotros podemos, en todo caso, dedicarle, ¿no?, un escenario metodológico, un escenario justamente de precisión para efectos de que este proceso pues sea el más eficiente, ¿no? Entonces, sin embargo, hay necesidad también de aclarar que, bueno, un elemento crucial, por ejemplo, viene siendo el acceso, ¿no?, el acceso justamente a la información. Entonces, son elementos que prácticamente pues están, ¿no?, en el análisis de optimizar, ¿no?, un proceso como la muestra. Bueno, en términos ya un poquito generales, tenemos un detalle, ¿no?, de las técnicas de muestreo. Entonces, las técnicas de muestreo disponibles, bueno, pues básicamente se pueden dividir en dos grupos, ¿no? O pueden dividirse en dos tipos, ¿no? Por una parte, el muestreo probabilístico, ¿no? Y por otra, el muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico lo que hace es reconocer, ¿no?, la posibilidad o probabilidad, ¿no?, de que cada caso sea potable de ser seleccionado, ¿no?, en este caso de la población. Bueno, por lo general, pues es igual para todos los casos, ¿no? Entonces, esa es una característica del muestreo probabilístico. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que es posible responder preguntas, ¿no?, de investigación y lograr objetivos, ¿no?, que requieren justamente, pues, estimar en el plano estadístico características que justamente van a emerger de la muestra. Entonces, el muestreo probabilístico, bueno, pues con frecuencia lo asociamos a estrategias justamente de investigación, ¿no? A través de experimentos, ¿no?, o también encuestas, ¿no? Esa es una situación bastante común, ¿no?, que tenemos en términos de lo probabilístico. Bueno, en el escenario no probabilístico, entonces sucede obviamente una particularidad, ¿no? En este caso, las muestras no probabilísticas, ¿no?, bueno, pues se desconoce la probabilidad de que cada caso sea seleccionado, en este caso, de la población total, ¿no? Tampoco es posible responder preguntas de investigación o, en su caso, abordar, ¿no?, objetivos que requieran
Por ejemplo, hacer referencia a algunos elementos o inferencias estadísticas, ¿no? Hablamos sobre las características de la población. Bueno, en el muestreo no probabilístico, nosotros encontramos, ¿no? Posible que pueda, en todo caso, generalizarse, ¿no? A partir justamente de muestras no probabilísticas, ¿no? Bueno, pues por motivos obviamente no estadísticos, ¿no? Hay un elemento que también es importante destacar, ¿no? Que en ambos tipos de muestreo, ¿no? Se puede responder algunas interrogantes, ¿no? En este caso, en el ámbito de la investigación, ¿no? Básicamente preguntas, por ejemplo, que qué o cómo, ¿no? Bueno, en algunos escenarios de la investigación, en algunos proyectos, muy probable que se pueda, en todo caso, incorporar elementos combinados, ¿no? En este caso, de técnicas de muestreo, ¿no? Que implican justamente un muestreo probabilístico o, en su defecto, un no probabilístico, ¿no? Se puede dar, sobre todo, en escenarios justamente de actualidad, ¿no? Donde, bueno, pues hay necesidad de trascender y hay necesidad de trascender también en términos justamente de optimizar, ¿no? Las herramientas. Entonces, ese es un elemento que definitivamente pues lleva, ¿no? A combinar estrategias en términos de muestreo. En el muestreo probabilístico vamos a nosotros desarrollar algunos aspectos más específicos, ¿no? Vamos a hablar sobre el muestreo aleatorio simple, vamos a ver el muestreo aleatorio, perdón, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado aleatorio, el conglomerado y, bueno, de alguna manera también el multietápico, ¿no? Que en todo caso están clasificados dentro de lo probabilístico. En lo no probabilístico vamos a ver el muestreo de cuota, el muestreo deliberado, ¿no? Bola de nieve, autoselección y conveniencia, ¿no? Y de alguna manera vamos a también ampliar el muestreo no probabilístico deliberado, que incluye algunos elementos como es el caso extremo, heterogéneo, homogéneo, la situación de la caja de cristal y caso típico, ¿no? Entonces eso un poquito para el marco de la explicación. Bueno, entonces, ya ingresando en el muestreo probabilístico, nosotros, por ejemplo, tenemos a este tipo de muestreo como también representado como un muestreo representativo, ¿no? Como un muestreo que definitivamente tiene esas características. Se lo asocia comúnmente con estrategias de investigación relacionados a encuestas, ¿no? En las que obviamente nosotros tenemos necesidad de hacer algunas inferencias, ¿no? A partir de la muestra. Obviamente sobre la población para efectos también de responder, ¿no? A algunas preguntas de investigación y obviamente alcanzar, ¿no? Los objetivos de la investigación. El muestreo probabilístico, entonces, tiene algunas etapas, ¿no? Entre ellas se puede, por ejemplo, identificar, bueno, lo primero, identificar el marco de muestreo, el marco muestral, ¿no? A partir, obviamente, de los objetivos de la investigación. Inmediatamente, una situación de desafío, ¿no? Perdón, de desafío en decidir sobre el tamaño de la muestra, ¿no? Eso es un elemento crucial, ¿no? Y bueno, pues un tercer paso viene siendo seleccionar, ¿no? La técnica adecuada y la muestra. Y finalmente, un cuarto elemento es comprobar que la muestra definitivamente exhiba esas características, ¿no? De representatividad. Hay algunos escenarios en términos del desafío de, digamos, de la realidad, es, por ejemplo, el hecho de que si nosotros, por ejemplo, enfrentamos un caso con poblaciones, digamos, pequeñas, ¿no? Con pequeñas nos referimos, por ejemplo,
a menos de 50 casos, ¿no? Probablemente pues ya no es necesario un muestreo probabilístico, ¿no? Porque, bueno, pues mejor va a ser recopilar la totalidad, ¿no? O sea, trabajar sobre la totalidad o sobre toda la población. ¿Por qué? Porque definitivamente en este tipo de escenarios podríamos tener, por ejemplo, la influencia de por ejemplo, de uno o varios casos extremos, ¿no? Entonces, en el análisis, nosotros prácticamente pues vamos a tener algunas dificultades, ¿no? Vamos a, en todo caso, tener pues problemas para efectos de manejar, ¿no? Una situación, por ejemplo, de supuestos que probablemente puedan emerger, ¿no? Justamente a raíz de algunos datos extremos o de algunos casos extremos. En términos justamente del muestreo probabilístico, un elemento importante es la identificación del marco muestral, ¿no? Entonces, en este propósito, hay algunos elementos claves a considerar, ¿no? El marco muestral, en realidad, para cualquier muestra probabilística, consiste en un detalle, ¿no? En una lista de todos aquellos casos de la población de la cual se va a extraer la muestra, ¿no? Entonces, sin un marco muestral, nosotros no podríamos seleccionar una muestra probabilística, ¿no? Y ese es un escenario real, ¿no? Y por lo tanto, pues debemos considerar el uso, ¿no? de un muestreo no probabilístico. En caso de que no tengamos acceso o no podamos consolidar o identificar el marco muestral, entonces definitivamente pues hay necesidad de reconsiderar. Para efectos de establecimiento, la identificación del marco muestral, hay elementos que definitivamente nos van a guiar, ¿no? Y uno de ellos es pues la pregunta, ¿no? Y el objetivo, ¿no? Que deben estar relacionados. Entonces, hay un escenario justamente, por ejemplo, de información previa, ¿no? Que va a ser fundamental analizarlo. Y bueno, pues esto va a permitirnos, ¿no? Acceder, por ejemplo, a la lista o al detalle completo, ¿no? De ese elemento poblacional en el cual tenemos interés. Entonces, es importante, en todo caso, considerar que el marco muestral tiene que ser lo más completo, lo más preciso y lo más actualizado posible, ¿no? Porque es básicamente, pues, el elemento central, ¿no? Una situación incompleta o una situación inexacta, bueno, pues nos significa, en todo caso, algunos elementos de exclusión, ¿no? Y por lo tanto, va a ser pues un poco difícil o, digamos, vamos a generar un vacío, ¿no? En términos de incorporar los casos de la población que tengan justamente importancia, ¿no? Para el estudio. Entonces, ese es un aspecto a considerar muy importante. Puede darse escenarios ya en el terreno real, ¿no? Que no exista una lista, ¿no? O que no exista un detalle o que no exista, por ejemplo, información, ¿no? Para efectos de establecer el marco muestral. Entonces, bueno, pues el investigador obviamente tiene que generar alternativas, ¿no? Que permitan compilar, ¿no? Su propio marco muestral. Eso se da con frecuencia, ¿no? En los estudios donde aplicamos muestreo probabilístico. Bueno, en este aspecto del muestreo, en todo caso del marco muestral, ¿no? Es importante, por ejemplo, definir algunos aspectos, ¿no? Si nosotros realizamos apropiadamente, atravesamos apropiadamente esta etapa, bueno, pues vamos a nosotros probablemente tener los elementos para efectos de una generalización, ¿no? Este aspecto del marco muestral es sumamente importante para ese propósito, porque puede ocurrir que nosotros a menudo podamos tener, por ejemplo, algunos hallazgos
que probablemente pues por la ambición de nuestra investigación tenemos el deseo de extrapolar, ¿no? Tenemos probablemente la ambición de generalizar más allá del horizonte del marco muestral, ¿no? Ocurre con frecuencia ese aspecto. Sin embargo, acá hay algo definitivamente también muy claro, ¿no? Y es que el grado de generalización tiene mucho que ver con el escenario de la identificación del marco muestral, ¿no? Por lo tanto, pues es importante, ¿no? Establecer con mucha precisión, ¿no? Cómo seleccionamos, ¿no? Nuestra muestra. Entonces, ese es básicamente un indicador, ¿no? De la integridad, de la precisión, como decíamos hace un momento, de la actualidad, ¿no? De la base de datos. Entonces, ese es un elemento muy importante a considerar. Hay otro aspecto como es el tamaño de muestra, ¿no? El tamaño de muestra o decidir sobre el tamaño de muestra es otro aspecto fundamental, ¿no? Hay un principio y todos, en todo caso, vamos a coincidir que emerge, ¿no? Desde la estadística, ¿no? Y ese elemento está relacionado a que cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, ¿no? Menor será el error, ¿no? En todo caso, en términos justamente de generalizar, ¿no? A la población. Entonces, hay criterios estadísticos que son muy, digamos, importantes de considerar. Todos nosotros probablemente hemos trabajado con revisar algunas funciones de distribución. Hemos visto, por ejemplo, cuán importante, por ejemplo, es el tamaño de muestra, ¿no? Para algunas situaciones, por ejemplo, analíticas. Entonces, es un elemento importante, ¿no? Y el muestreo probabilístico probablemente tiene pues ese compromiso, ¿no? De generar una situación de precisión en términos de sus resultados. Y bueno, eso depende mucho del tamaño de muestra, ¿no? De la cantidad justamente de información que tengamos para efectos de nuestro estudio. La elección del tamaño de muestra está influenciado por algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es la confianza necesaria en los datos, ¿no? Esto se refiere al nivel de certeza, ¿no? En términos de las características de los datos recopilados, ¿no? De tal manera que nosotros estemos convencidos de que estos representan las características de la población. Un otro elemento es el margen de error, en este caso, que puede tolerar, ¿no? Esto se refiere a la precisión que requerimos para cualquier estimación, ¿no? Esto definitivamente pues a partir de la muestra, ¿no? Está también los tipos de análisis a realizar, ¿no? Los tipos de análisis que vamos a realizar, bueno, en particular el número de categorías, ¿no? Que deseamos dividir en los datos o algún elemento, por ejemplo, relacionado a la aplicación de una técnica estadística que requiere, ¿no? De un umbral mínimo para efectos de, por ejemplo, de un análisis específico, son elementos que también debemos considerar, ¿no? Y bueno, el tamaño de la población, ¿no? Y distribución. Entonces, son algunos aspectos importantes, ¿no? Que definitivamente, pues, tienen su influencia. Está el escenario, por ejemplo, de que para muchas preguntas y objetivos, por ejemplo, de investigación, hay necesidades, ¿no? De adoptar determinados determinados análisis estadísticos, ¿no? Y esos están supeditados a la determinación del tamaño de la muestra, ¿no? Hay estadísticos, ¿no? Que, bueno, pues muestran que cuanto mayor es el tamaño de la muestra, ¿no? Existe una situación, digamos, de acercamiento, ¿no? A la distribución que justamente estamos nosotros queriendo emplear, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos criterios, por ejemplo, de manifestar que el estadístico es robusto en la medida en que nuestro tamaño de muestra justamente pues cumple, ¿no?
en todo caso, el requerimiento mínimo para esa prueba. Ese es un ejercicio común, ¿no?, que atravesamos en las distintas, con las distintas herramientas estadísticas. Bueno, para efectos del tamaño de muestra, uno puede hoy en día pues acceder a una serie de herramientas, ¿no? Si por alguna razón el dominio en términos de la incursión o del área de incursión e investigación genera una información preliminar, esa información puede ser corroborada hoy en día y tenemos, por ejemplo, el desarrollo de muchas herramientas a nivel de software que nos permiten también corroborar, ¿no?, esos criterios. Hoy en día podemos apelar también a ese tipo de herramientas para efectos de calcular, ¿no?, un tamaño de muestra mínimo que obviamente cumpla el escenario del área, por ejemplo, de investigación o el escenario de previsión de las herramientas estadísticas que se van a emplear. Entonces, toma en consideración una serie de elementos o factores que justamente están, ¿no?, dentro del proceso contemplados dentro del proceso de la investigación. Bueno, y bueno, pues están los criterios estadísticos, ¿no? Los investigadores normalmente pues trabajan con algunos criterios de nivel de confiabilidad y también estos son elementos que de alguna manera pues guía, ¿no?, una situación de tamaño de muestra. Nosotros normalmente pues tenemos criterios estadísticos que, bueno, nos van a dar en todo caso un margen a tener, por ejemplo, certeza sobre un tamaño de muestra cuyas características, ¿no?, sean pues elementos que nos permitan justamente estudiar la población de manera en todo caso apropiada, ¿no? La importancia, en todo caso, de la tasa de respuesta es otro factor que consideramos también importante, ¿no? Esto, en todo caso, en consideración de que una muestra representativa, bueno, en el terreno, por ejemplo, ideal, es aquella que, pues, en todo caso, representa, ¿no?, exactamente a la población. Entonces, ese es un elemento de partida, ¿no? Por lo tanto, pues es importante obtener una tasa de respuesta lo más alta posible, ¿no?, para efectos, en este caso, de reducir el riesgo de sesgo, ¿no?, o de no respuesta, ¿no?, porque esos también van a estar presentes, ¿no?, en el desarrollo de nuestra investigación. Entonces, la falta de respuesta puede, en algunos casos, deberse, por ejemplo, a una negativa, ¿no?, en responder a una situación de inelegibilidad para efectos de generar su respuesta, o también a algunos aspectos de incapacidad, ¿no?, para localizar, por ejemplo, al sujeto a ser encuestado, etc. Entonces, esos elementos, ¿no?, y sumados, por ejemplo, a que el encuestado puede que no esté, digamos, digamos, dentro del contacto, no esté en las posibilidades justamente de establecer su respuesta en el tiempo o en el espacio apropiado, ¿no? Entonces, esos son algunos de los elementos que probablemente son los más comunes para efectos de alcanzar, ¿no?, una tasa que definitivamente pues pueda ser considerada un elemento para efectos de una respuesta en todo caso oportuna y precisa. ¿Qué consideraciones deberíamos tomar nosotros para seleccionar una determinada técnica de muestreo, ¿no? Entonces, tenemos algunos mencionados acá, ¿no? Por ejemplo, tenemos el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo aleatorio estratificado, el muestreo de grupo, el muestreo multietapa. Algunos criterios que básicamente identifican o guían el proceso justamente pues son importantes, ¿no?, de detallar. Entonces, una vez que nosotros hayamos en todo caso determinado nuestro marco muestral, ¿no?, y establecido el tamaño de muestra,
el siguiente elemento es seleccionar, ¿no? Una técnica de muestreo. Y en términos de técnicas de muestreo, bueno, pues lo que nosotros queremos es ajustar las características de nuestra población al tipo de muestreo, a la técnica de muestreo más apropiada, ¿no? Entonces, este elemento, obviamente, lo vamos a analizar en las siguientes vistas. Este es un aspecto muy importante, ¿no? Porque la técnica va a influenciar definitivamente el escenario del desarrollo, ¿no? De identificar la muestra. Entonces, hay una situación también en consideración, ¿no? Y es el tipo de aproximación que va a tener el investigador, ¿no? En términos ya de la implementación del estudio con relación justamente a el procedimiento per se de obtener la respuesta, ¿no? Bueno, el primer caso se relaciona al muestreo aleatorio simple o muestreo aleatorio. Y el muestreo aleatorio, bueno, pues es un tipo de muestreo que implica que el investigador, ¿no? Selecciona la muestra de manera aleatoria, ¿no? Selecciona la muestra de manera aleatoria a partir del marco muestral, ¿no? Para ese efecto, pues, los procedimientos son muy conocidos. Puede emplear una situación de, por ejemplo, de su computador, o puede emplear una tabla de números aleatorios. Bueno, las vertientes son diversas, ¿no? Entonces, lo cierto es que tiene que generar un proceso aleatorio, ¿no? Entonces, puede implicar, por ejemplo, en términos del procedimiento, enumerar cada uno de los casos, ¿no? En su marco muestral. Y bueno, a partir del mismo, seleccionar los casos empleando esta metodología, ¿no? De números aleatorios. Entonces, uno podría apelar a una página de internet y generar justamente el escenario de detallar, por ejemplo, el marco muestral y proceder aleatoriamente a la identificación justamente de la muestra, ¿no? A eso se refiere el muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple obviamente tiene una aplicación afín a un escenario donde prácticamente el criterio o la variable en términos de la población, pues le permite, ¿no? Ejercitar esa situación, porque existe ese criterio de uniformidad, ¿no? Entonces, esos elementos son importantes, ¿no? El muestreo sistemático es otra técnica para efectos justamente de estructurar la muestra. El muestreo sistemático, bueno, conocido también como muestreo sistemático aleatorio o muestreo simplemente sistemático, etcétera, se usa para efectos justamente de seleccionar, ¿no? La muestra, pero con una variante, ¿no? Y esa variante es a intervalos regulares, ¿no? Del marco muestral. Entonces, ese es el elemento que lo hace sistemático, ¿no? El muestreo es a través de intervalos regulares en el marco muestral. Este tipo de muestreo, pues, a diferencia del aleatorio, funciona igualmente bien con un número pequeño o grande de casos, ¿no? Entonces, esa es también una característica. Hay una situación con el muestreo sistemático y es que si la población a cubrir, por ejemplo, es un área geográfica grande, ¿no? La selección aleatoria significa pues que probablemente los casos se puedan dispersar en el área, ¿no? Entonces, ese elemento hace que en este caso el muestreo sistemático aleatorio pueda ser una herramienta adecuada, ¿no? Porque permitirá controlar pues ese elemento, ¿no? De dispersión geográfica y bueno, pues incorporará esta situación de identificar la muestra en función a mirar capacidades, ¿no? De tiempo, capacidades de recurso humano, de tal manera que no se dificulte, ¿no? El proceso de recopilar los datos, ¿no? En un escenario, en un eventual escenario, por ejemplo, de hacerlo cara a cara.
Tenemos el muestreo aleatorio estratificado. El muestreo aleatorio estratificado es básicamente es una modificación, ¿no?, del muestreo, en todo caso, aleatorio, ¿no? En este muestreo aleatorio estratificado, bueno, pues lo que se hace es dividir a la población en 2 o más estratos que resulten ser relevantes o significativos, ¿no?, en función a algún criterio, ¿no?, o en función a alguno o varios criterios. Entonces, esa es su característica. Su marco muestral, bueno, pues se divide en varios subconjuntos, ¿no?, de los cuales se extrae una muestra aleatoria, ¿no?, de cada uno de esos estratos, ¿no? Ese es también un elemento bastante particular. Este muestreo, pues, tiene la virtud de compartir, ¿no?, muchas de las ventajas y desventajas del muestreo aleatorio, ¿no? En este caso estamos hablando del muestreo aleatorio simple. Bueno, este procedimiento, ¿no?, de dividir la población en una serie de estratos, ¿no?, permite pues al investigador asegurar, ¿no?, de que cada uno de los estratos esté representado, ¿no? Entonces, esta representación obviamente pues es proporcional, ¿no?, dentro de lo que viene siendo la muestra. Entonces, esa es también una fortaleza, ¿no?, para este tipo de muestreo. Hay algunos elementos que definitivamente hay que considerar, y es que solo es posible hacer este muestreo en todo caso si se conoce o se puede distinguir, ¿no?, los estratos del marco muestral. Ese es un elemento importante a considerar, ¿no? En todo caso, las variables de estratificación pues son elegidas, ¿no?, y deben ser representativas, ¿no?, de las características que justamente tiene, ¿no?, este escenario, ¿no?, de los estratos. Entonces, esas son algunas particularidades de esta metodología de muestreo. Bueno, tenemos el muestreo por conglomerados, ¿no?, dentro del muestreo probabilístico. Y el muestreo por conglomerados es, bueno, pues es también muy similar, ¿no?, al muestreo aleatorio estratificado, ¿ya? En este es necesario también dividir la población en grupos discretos antes del muestreo, ¿no? Entonces, estos grupos, bueno, pues se denominan conglomerados, y pues es en esta forma de muestreo que puede en todo caso basarse cualquier agrupación, ¿no? Para este muestreo de conglomerados, en todo caso se requiere, ¿no?, el detalle, la información del marco muestral. Y bueno, esta probablemente pues sea en todo caso representada a través de un detalle, ¿no?, o una lista de conglomerados, ¿no?, en el lugar. En todo caso, este es un elemento importante, ¿no?, porque de lo que se trata es justamente tener, ¿no?, el escenario, por ejemplo, completo, ¿no?, dentro de la población. Entonces, procedimentalmente lo que se opera es primero seleccionar los conglomerados, ¿no?, mediante un muestreo aleatorio, y luego lo que procedimentalmente corresponde es recopilar, ¿no?, datos de cada caso, ¿no?, dentro de los grupos seleccionados. Entonces, ese es un elemento que también caracteriza a esta metodología de muestreo por conglomerados, ¿no? Tiene algunas etapas, ¿no?, y entre ellas una es elegir, por ejemplo, la agrupación por conglomerados, ¿no?, para el marco muestral. Bueno, procedemos con enumerar cada uno de los grupos y posteriormente seleccionamos, ¿no?, la muestra de conglomerados. Bueno, esto a través ya de la metodología conocida como es garantizando el proceso aleatorio, y finalmente pues tenemos ya la selección, ¿no?, del conglomerado que emerge de un proceso como el que hemos mencionado, ¿no?, aleatorio. Entonces, esa es la característica de este tipo de muestreo. Bueno, y el multietápico, que sería básicamente pues un muestreo que, como dice su nombre, corresponde a múltiples etapas, ¿no?
en un desarrollo, por ejemplo, de muestreo, por ejemplo, por conglomerados, ¿no? Este tipo de muestreo por etapas o multietápico normalmente se lo emplea para efectos de superar algunos elementos o algunas dificultades, ¿no? Que pueden estar asociados con una población geográficamente dispersa, ¿no? Entonces, este elemento pues facilita un poco el manejo de ese tipo de escenarios. Y bueno, se requiere obviamente una situación también de acercamiento del investigador hacia la fuente o el sujeto de información. Por lo tanto, pues este multietápico permite, ¿no? Facilita de alguna manera ese escenario, porque en una circunstancia obviamente ajena a este procedimiento podría ser algo costoso y obviamente pueden emerger algunas dificultades, ¿no? Entonces, esta técnica implica sobre todo modificar la muestra de conglomerados, ¿no? Agregando sobre todo al menos una o más etapas de muestreo que también implicarían, por ejemplo, optimizar, ¿no? El muestreo aleatorio. Entonces, esa es una característica importante. Este tipo de muestreo multietápico normalmente pues es útil, se lo utiliza para efectos de minimizar, ¿no? Impactos de selección de subgrupos, ¿no? Cada vez obviamente más pequeños, que pueden en todo caso estar pues siendo implementados en términos de buscar representatividad, ¿no? Ese es uno de los elementos de su intervención que prácticamente lo que pretende es llenar esos vacíos, ¿no? En términos de trabajar por etapas y de tal manera que también pueda combinar, ¿no? Los elementos del muestreo aleatorio, del muestreo estratificado, del muestreo por segmentos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la característica de la aplicación de un multietápico. Bueno, entre los elementos del muestreo no probabilístico. Bueno, el muestreo no probabilístico en realidad tiene una característica, ¿no? Y es que proporciona, en todo caso, una, una gama de técnicas, ¿no? Para efectos de seleccionar la muestra. Una mayoría de esas técnicas, bueno, pues incluyen elementos de juicio, ¿no? Elementos subjetivos. En este tipo de muestreo no probabilístico, interviene ya una situación que probablemente emerge justamente de la necesidad de adecuación al estudio, ¿no? Estrategias de necesidad de adecuación al estudio y, bueno, incorpora, ¿no? Algunas etapas. Por ejemplo, hay algunos proyectos, ¿no? Que pueden tener un carácter piloto, ¿no? Entonces, apelan al muestreo no probabilístico porque consideran que puede ser una aproximación práctica, ¿no? Y esto definitivamente pues tiene, ¿no? Una aplicación en todo caso eh, bastante popular, ¿no? Pero con esa dificultad o con ese elemento que implica, ¿no? Por ejemplo, hacer válidas, ¿no? Las conclusiones, que creo que es su principal desafío. Este tipo de muestreo, entonces, también obedece a las preguntas de investigación, ¿no? Que se pretende alcanzar con el estudio, a sus objetivos. Y bueno, con este tipo de metodología de muestreo también es posible, ¿no? Alcanzar profundidad en los estudios, normalmente porque probablemente tiene escenarios manejables, ¿no? A nivel del tamaño de la muestra. Las muestras normalmente pues son pequeñas, ¿no? Y son seleccionadas con un fin exclusivo, ¿no? Y es el propósito particular de su aplicación. Entonces, esas características, bueno, pues son importantes, ¿no? Al momento de detallar este elemento del no probabilístico. El tamaño de la muestra es un aspecto que también tiene sus particularidades, ¿no? El decidir entonces el tamaño de la muestra pasa por
un escenario, por ejemplo, de considerar, ¿no? Las técnicas que se aplican, ¿no? En una mayoría de ellas, con algunas excepciones, entre las que probablemente se encuentra el muestreo por cuotas, el tema del tamaño de la muestra es muy ambiguo, ¿no? Y bueno, en este tipo de desafíos, en el muestreo no probabilístico, no existen reglas, ¿no? No existen, en todo caso, protocolos que nos permitan, en todo caso, guiar, ¿no? Un proceso en el marco, obviamente, de las características del estudio. Entonces, más bien prevalece una situación de relación lógica, ¿no? Entre la técnica de selección de muestras y el propósito y el enfoque de la investigación, ¿no? Que viene siendo lo más importante. Entonces, un poco ya para efectos del tamaño de la muestra, eso depende, ¿no? De las preguntas, de los objetivos de investigación y particularmente depende de la necesidad o de la profundidad con la que se quiere enfocar también el estudio, ¿no? Lo cual es muy útil porque eso le permite también generar fortalezas, ¿no? Bueno, el elemento, por ejemplo, de la investigación que adopta un procedimiento no probabilístico gira también en torno a la credibilidad, ¿no? Bueno, pues una situación que definitivamente emerge de ese elemento subjetivo que se incorpora al momento de decidir el tamaño de la muestra, ¿no? Hay algunos elementos que también son importantes acá y es que la validez, ¿no? La percepción o la comprensión que tenga, por ejemplo, el manejo del dato, depende mucho, ¿no? De la habilidad también de la recopilación, ¿no? Obviamente del análisis de los datos que vienen en todo caso a consecuencia. Bueno, entre las técnicas que nosotros tenemos o podemos mencionar en términos del muestreo no probabilístico, tenemos algunos relacionados, por ejemplo, al muestreo por cuotas, ¿no? El muestreo por cuotas es básicamente una metodología, ¿no? Es completamente no aleatoria, ¿no? Y esta a menudo se usa para efectos de, por ejemplo, entrevistas estructuradas, ¿no? Como una parte, ¿no? Como una estrategia en todo caso de encuesta. Este muestreo por cuotas se basa en la premisa de que la muestra representará, ¿no? La población, ya que la variabilidad en su muestra para varias variables, en este caso de cuota, es la misma, ¿no? Que la población, la misma que en la población. Entonces, ese es un elemento importante. El muestreo por cuotas es un tipo de muestreo, en todo caso, estratificado, en el que la selección de los casos, ¿no? Dentro de los estratos es completamente no aleatoria, ¿no? Esa es una característica. Este muestreo tiene algunos requisitos, ¿no? Y entre ellos es, por ejemplo, está que, bueno, pues necesitamos, en todo caso, procedimentalmente dividir la población, ¿no? En algunos grupos específicos. Necesitamos calcular, ¿no? Una cuota para cada grupo y esto basado en los datos, en todo caso, relevantes y disponibles. Y bueno, enseguida pues asignar, ¿no? A cada entrevistador un número de casos, cada cuota, ¿no? De la que deben recopilar justamente sus datos. Y bueno, también combinar los datos, en este caso recopilados por los entrevistadores ya para propósitos de, en todo caso, de generar, ¿no? La muestra completa. Entonces, esos elementos son importantes de considerar. Este tipo de muestreo entonces tiene también sus ventajas, ¿no? Sobre el muestreo probabilístico. Y bueno, pues lo principal es que es económico, ¿no? O sea, no es costoso. Y bueno, se puede configurar rápidamente. Este muestreo pues utiliza normalmente poblaciones grandes, ¿no?
Bueno, las decisiones sobre este tipo de muestreo, pues, tienen en todo caso un soporte en términos de también los análisis posteriores que se van a realizar, ¿no? Esas son algunas características importantes. Está el muestreo deliberado o intencional. El muestreo deliberado, en todo caso, pues corresponde a un muestreo por juicio, ¿no? O es un muestreo, en todo caso, en función a esos elementos, ¿no? Del buen juicio del investigador. Se lo utiliza a menudo cuando se trabaja, por ejemplo, con muestras muy pequeñas, ¿no? Por ejemplo, esto puede ocurrir en algunas investigaciones de estudios de caso, y también se lo puede usar cuando se desea, por ejemplo, seleccionar casos que son particularmente informativos, ¿no? Es una situación particular de este muestreo deliberado. Los investigadores pues adoptan la estrategia en todo caso de la teoría fundamentada para efectos de generar, ¿no? Una información particular. Entonces ahí el muestreo intencional tiene una afinidad muy, muy interesante. Este tipo de muestreo entonces tiene una particularidad también desde el punto de vista del análisis, ¿no? Entonces, ese aspecto, pues, de alguna manera, trabaja, ¿no? Sobre la representatividad, ¿no? De la población. Entonces, este tipo, en todo caso, de muestreo deliberado, basa también su premisa en algunos elementos, por ejemplo, extremos, ¿no? Que pueden ser relevantes para efectos de comprender o explicar algunos casos típicos, ¿no? Entonces, ese es un aspecto importante. Están algunas variantes del muestreo deliberado, como es el caso extremo o muestreo desviado. El caso, en todo caso extremo, se refiere a que, bueno, pues hay elementos especiales, ¿no? Hay elementos inusuales sobre los que se podría en todo caso trabajar, ¿no? En la recopilación. Entonces, bueno, estos casos especiales en términos de la investigación, pues permiten, ¿no? Aprender o responder a preguntas del investigador. Entonces, pueden traer una riqueza en términos de información, y la denominación de casos extremos justamente tiene esa connotación. Este caso extremo, por ejemplo, puede generar elementos importantes para efectos del estudio, ¿no? Y esa situación puede, en todo caso, pues, focalizar, ¿no? Algunos elementos típicos que básicamente también son importantes de identificar. Otra variante del muestreo, en todo caso deliberado, viene siendo el muestreo heterogéneo o de máxima variación. Este muestreo heterogéneo o de variación máxima, bueno, tiene una particularidad también, y es que permite recopilar datos, ¿no? En este caso, para explicar y describir temas, por ejemplo, considerados claves, ¿no? Que en todo caso pueden ser observados. Hay algunos elementos, ¿no? Que pueden, digamos, llevar a una concepción contradictoria, ¿no? Bueno, debido a que estamos trabajando con una muestra pequeña, entonces podría existir, por ejemplo, un análisis en sentido de que cómo es que estos elementos en un escenario, en todo caso limitado de muestra, generen, ¿no? Procesos, en todo caso, diferentes, ¿no? Entonces, la justificación y el racional para en todo caso, soportar su aplicación gira en torno a que estos también pueden ser elementos de fortaleza, ¿no? Está otra variante dentro del muestreo deliberado, y es el muestreo homogéneo, ¿no? En contraste directo con el muestreo heterogéneo, lo que busca es un escenario justamente de centrar
su atención en un subgrupo, ¿no? En este caso, este subgrupo, debido a que tiene algunos elementos, en todo caso, de expresión similar, ¿no? Que podrían enriquecer aspectos de entrar en profundidad en términos del estudio de ese grupo, ¿no? Ese es un escenario. Hay este aspecto también del muestreo de casos críticos, ¿no? El muestreo de casos críticos selecciona los casos sobre la base de que pueden hacer un aporte también importante. Hay algunas pistas que sugieren esos casos críticos y es que, por ejemplo, pueden apuntar a respuestas en todo caso de qué ocurrirá en todas partes, ¿no? Ocurrirá en todas partes, ¿no? Si allí sucede, ocurrirá en todas partes, ¿no? Si tienen problemas, puede ser que todos los tendrán, ¿no? Elementos de ese tipo, ¿no? Y si no pueden comprender el proceso, es probable que nadie pueda comprender el proceso. Bueno, elementos de ese tipo están dentro del foco de atención del muestreo, en todo caso, de casos críticos. Y bueno, tenemos el muestreo de casos típicos, ¿no? Y este tipo de muestreo de casos típicos normalmente pues se utiliza como parte, ¿no? De un proyecto de investigación que tiene el afán de proporcionar sobre todo un perfil ilustrativo, ¿no? Utilizando un caso representativo. Este tipo de muestreo entonces permite en todo caso generar, ¿no? Aspectos de información, ¿no? Sobre elementos que se consideran típicos. Obviamente en términos del desenlace hay algunos aspectos que caracterizan y es que, bueno, pues conclusiones no pretenden ser del todo definitivas, ¿no? Eso entonces en referencia a, a esta variante, ¿no? Bueno, ya en términos ya de otras técnicas dentro del muestreo probabilístico encontramos también al muestreo de bola de nieve. Esta es una técnica muy interesante porque permite normalmente identificar, por ejemplo, a algún miembro de la población, ¿no? Y en el marco de una temática involucrar, ¿no? A estos individuos, a estos sujetos, y generalmente es en ese sentido, ¿no? De bola de nieve. Entonces, se toma contacto con uno de los casos de la población, se genera preguntas, se genera una serie de información y luego se continúa, ¿no? Con una situación de identificar otros casos y esto obviamente en una situación de recurrencia y de manera, digamos, un poco ligada a un proceso. Entonces empieza un proceso de incorporar, ¿no? Nuevos individuos, ¿no? Identificar nuevos casos y así va justamente creciendo, ¿no? El escenario de la información, ¿no? De la captura de la información. Y bueno, tenemos ya el elemento de la autoselección. Muchos aspectos de la investigación, por ejemplo, en el escenario del muestreo no probabilístico, incorporan aspectos, por ejemplo, donde existe una adhesión, ¿no? Entonces, acá lo que se tiene es que individuos se identifican, ¿no? Y expresan su deseo de participar en la investigación. Esto puede ser a raíz de algún escenario, por ejemplo, de publicidad o a través de algún medio de comunicación que prácticamente pues pone en evidencia el interés, ¿no? En este caso de los individuos, de participar. Normalmente pues se requieren en todo caso aspectos que justamente puedan conducir, ¿no? A un número apropiado de la muestra y sobre los cuales justamente se genera la recopilación. Y bueno, finalmente dentro del muestreo probabilístico encontramos también al muestreo por conveniencia, ¿no? Que es uno bastante popular y este básicamente pues consiste en un escenario donde se selecciona casos, ¿no? Al azar, ¿no? Y bueno, pues porque definitivamente hay una situación
digamos, de fácil disponibilidad, ¿no? O son convenientes. Este tipo de muestreo, entonces, se usa muy ampliamente, ¿no? Sobre todo en los elementos o en las investigaciones cualitativas. Y es muy importante en términos justamente de alcanzar, digamos, cierto grado de eficiencia. ¿Por qué? Porque prácticamente uno puede apelar a escenarios de su entorno, puede apelar a escenarios tal vez de alguna manera estratégicos como fuente de información. Obviamente que tiene algunos elementos también en términos, digamos, de un vacío, ¿no? Y es propenso a sesgos, ¿no? Es propenso a influencias que están fuera del control del investigador. Entonces, ese es un elemento también a considerar. En este tipo de muestreo por conveniencia, los casos aparecen en la muestra solo por la facilidad para obtenerlos, ¿no? Porque lo que ocurre es que normalmente, pues, en este tipo de escenarios, podemos nosotros, en todo caso, generar vacíos en términos de una secuencia lógica de eventos en el proceso de muestreo, y eso también puede conllevar una situación de alguna manera, minar, ¿no?, la credibilidad. Entonces, el tamaño probablemente no se pueda, digamos, no puede estar en control. Entonces, son elementos que de alguna manera, pues, influyen, ¿no?, en la credibilidad. Esos son algunos aspectos relacionados al muestreo, en todo caso, no probabilístico. Este es un elemento que, bueno, pues, es importante considerarlo, sobre todo en los desafíos, ¿no?, de su marco metodológico, porque tiene mucho que ver con experiencias que de alguna manera, pues, han sido manejadas en términos de los escenarios de investigación. Entonces, es un aspecto que desde el punto de vista de la obtención justamente del dato es crucial, ¿no? Entonces, hemos visto esos dos escenarios, lo probabilístico y lo no probabilístico. Lo probabilístico es relacionado definitivamente a un escenario donde el foco de la atención es no, en todo caso, comprometer aspectos, por ejemplo, fundamentales como es la reproducibilidad, la generalización, obviamente en el espacio, en el área de influencia del marco muestral. Y en el no probabilístico, obviamente, adecuar, ¿no?, elementos que de alguna manera pueden hacer eficiente el logro de la información. Hay una serie de técnicas que se acomodan a los elementos justamente de las estrategias de investigación, y estos escenarios, pues, están muy enriquecidos en términos también de las experiencias, ¿no?, que justamente se tienen en términos de estos aspectos, ¿no?, de las técnicas desarrolladas. Entonces, esos elementos como una parte, ¿no?, del proceso justamente de alcanzar a obtener los datos. Vamos a complementar esta presentación con justamente los datos, ¿no?, y la forma de obtenerlos, ¿no? Está la situación de los datos primarios y de los datos secundarios provenientes justamente de un escenario gradual en términos procedimentales, y algunos aspectos relacionados, por ejemplo, al uso de datos secundarios son los que continúan en términos de las vistas que tenemos preparado. Y en primer término, el elemento, por ejemplo, de los datos secundarios y de los datos primarios, hace referencia sobre todo a aspectos que tienen que ver, por ejemplo, en el caso de los datos secundarios, con elementos que ya han sido recopilados, ¿no?, de manera antelada, pero para otros fines. Entonces, esa es una situación con los datos secundarios. En cambio, los datos primarios son datos que pueden recopilarse específicamente
con el propósito de responder a una pregunta de investigación, ¿no? Están basados en la observación, ¿no? Y su propósito es cumplir, ¿no?, con los objetivos de la investigación. Entonces ahí hay una marcada diferencia entre estos dos, ¿no? Los datos primarios y los datos secundarios. Ahora bien, hay una situación con los datos secundarios y su aplicación para la investigación. Entonces, bueno, pues acá podemos distinguir dos tipos de datos secundarios. Unos son los datos documentales y los otros relacionados a las encuestas, ¿no? Los datos documentales, bueno, estos tienen una situación de aplicación o se utilizan a menudo en proyectos de investigación, ¿no? Y también pueden utilizar métodos de recopilación de datos primarios, ¿no? Puede haber una situación, en todo caso, de una estrategia combinada. En el caso de las encuestas, se refiere sobre todo a datos recopilados mediante una estrategia de encuesta, generalmente mediante cuestionarios que ya han sido analizados para su propósito original, ¿no? Que no es justamente el de la investigación que se está llevando a cabo, ¿no? Tienen múltiples fuentes, ¿no? Por ejemplo, los datos secundarios, ¿no?, de múltiples fuentes pueden basarse sobre todo en documentos, ¿no? O encuestas, en este caso secundarias, y en algunos casos puede ser digamos, una combinación de las dos. Bueno, en términos del uso de los datos secundarios para la investigación, entonces hay necesidad también, en este caso, de señalar que hay una situación, por ejemplo, de serie de tiempos, ¿no?, para estudios longitudinales. Puede ocurrir que un método de compilación, por ejemplo, implique el extraer, el combinar variables, ¿no?, compararlas, seleccionarlas y justamente pues generar, ¿no?, un escenario donde se pueda proporcionar este tipo de información, ¿no?, y asentar, ¿no?, un estudio en todo caso longitudinal. Se puede también visibilizar, por ejemplo, el escenario de los estudios de cohortes, ¿no?, que consiste también en recopilar datos para efectos de una población a lo largo del tiempo, ¿no?, empleando una serie de instantáneas, ¿no?, para efectos de formar estudios de cohorte. Entonces, esos son algunos escenarios justamente de aplicación. ¿Dónde localizamos los datos secundarios, ¿no? Entonces, bueno, pues hay elementos procedimentales para efectos de este propósito. Uno de los primeros sería establecer, ¿no?, que los datos secundarios requeridos están disponibles, ¿no? Y el otro es obviamente conocer la fuente, ¿no?, la localización precisa de los datos, ¿no? En términos de las fuentes, bueno, estas pueden ser, por ejemplo, referencias, ¿no?, en publicaciones. Está el caso de los libros, están artículos de revistas científicas, etc. Otra está el escenario de las organizaciones, ¿no?, que definitivamente, pues, si tienen una larga data, tienen procesos automatizados, ¿no?, digitalizaciones, que probablemente pues tienen escenarios ya incluso predispuestos para efectos del uso del público, etcétera, y que incluyen, perdón, algunos elementos probablemente no publicados, ¿no? También está la literatura terciaria, en este caso índices y catálogos en archivos o en línea, que también pueden ser fuentes potenciales, ¿no? La disponibilidad de los datos secundarios creo que es muy importante en términos de la actualidad. Nosotros, por ejemplo, estamos en un escenario donde prácticamente pues hay una abundancia en términos de posibilidades de acceder a datos secundarios.
hay instancias, por ejemplo, nacionales, internacionales, que han puesto a disposición la información que prácticamente pues hace muchos años o hace varios años atrás era un poquito, digamos, laborioso el obtenerlo, ¿no? Entonces existen una serie de elementos que justamente facilitan, ¿no? Tener acceso a datos secundarios. Probablemente una herramienta poderosa es el Internet, instancias justamente en todo caso institucionalizadas, tanto en el plano privado como en el plano público, han generado procesos de digitalización, ¿no? Con el advenimiento de herramientas, por ejemplo, modernas, como es esta situación de minería de datos, ¿no? Tienen desafíos de metaanálisis y ponen a disposición justamente estas herramientas que son potenciales fuentes, ¿no? Para efectos de datos secundarios. Están incorporados elementos de aprendizaje automático que definitivamente pues facilitan, ¿no? A un investigador en términos de generar una alternativa sólida en términos de los datos secundarios. Hay algunas ventajas justamente de este procedimiento, ¿no? Y bueno, entre ellas es que tenemos menos requisitos, ¿no? De recursos. Es discreto. Los estudios longitudinales pueden ser factibles a partir justamente de una serie de instantáneas que están justamente disponibles a través de estos repositorios o estas fuentes que hemos ido mencionando. Un suministro de datos comparativos y contextuales es también una ventaja muy importante. Pueden ocurrir descubrimientos imprevistos. Probablemente el propietario no haya, digamos, explorado y explotado a cabalidad y pueden ocurrir este tipo de eventos, ¿no? De imprevistos. Y bueno, generalmente pues hoy en día vemos esa fortaleza, ¿no? De que están permanentes, de que están disponibles y esas son ventajas en términos de los datos secundarios muy importantes, ¿no? Para efectos del investigador. Desventajas, bueno, el propósito de la recopilación de datos puede no coincidir con las necesidades de la investigación. Eso es definitivamente una situación que normalmente se va a presentar. Probablemente va a haber una alineación en algún margen, pero obviamente pues una situación de expresión completa en términos del soporte no va a existir, ¿no? El acceso puede ser difícil o costoso en algunos casos, ¿no? Porque no todo, obviamente, está en una situación de open access, ¿no? Y no hay un control real, ¿no? Sobre la calidad de los datos. Eso ocurre con aquellas bases que probablemente, pues, presentan, ¿no? Cierto ruido en términos de su recopilación o de la descripción o de las características que presenta, en este caso, el dato. El propósito inicial puede afectar la presentación de los datos, ¿no? Entre algunas desventajas con relación a los datos secundarios. Bueno, hay algunos elementos que también es necesario adoptar, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, asegurarse de que los datos pues permitan responder algunas preguntas de investigación que justamente constituyan, ¿no? El núcleo mismo de la intervención. De que permitan que se cumplan los objetivos de la investigación, bueno, eso en aras obviamente de la alineación que exista con relación al contenido. Bueno, asegurarnos también de que tengan mayores beneficios que costos asociados, ¿no? Y que permitan un acceso, ¿no? Para la investigación. Bueno, hay aspectos de idoneidad general, ¿no? Que también están en consideración. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con elementos de precisión, de fiabilidad y validez, ¿no? Que son criterios muy importantes. La evaluación de los métodos de recolección que justamente, bueno, pues están relacionados, ¿no? A los criterios de precisión, fiabilidad, validez, etcétera. Y explicación clara, ¿no? De las técnicas de recolección, que en cierta medida pues son el elemento de garantía.
La validez de la medida y también elementos relacionados al sesgo y distorsión deliberada, que podrían ser elementos importantes, ¿no?, a considerar al momento de emplear para efectos de nuestra investigación elementos de datos secundarios, ¿no? La cobertura y las variables no medidas, ¿no?, que implican, por ejemplo, la garantía o garantizar la exclusión de datos no deseados y también el hecho de que puedan, en todo caso, quedar, ¿no?, datos para efectos del análisis en número suficiente. Y bueno, está de por medio también el análisis con relación a los costos y los beneficios. Este es un resumen de los datos secundarios en términos justamente de la tipología, ¿no? Entonces tenemos datos secundarios en términos documental, ¿no?, en formato texto o no texto. En el caso de texto, pues tenemos bases de datos de organizaciones, ¿no?, de comunicaciones de organizaciones como correos electrónicos, cartas, memorándums, comentarios en la web, informes y actas de comités, revistas, periódicos, diarios, transcripciones de entrevistas, entre algunos. En el plano documental no texto, bueno, pues cuentas de medios que incluyen, por ejemplo, televisión y radio, grabaciones de voz, grabaciones de video, imágenes incluidas, fotografías, imágenes de web, etc. En términos de las encuestas, están los censos, las encuestas continuas y periódicas y las encuestas ad hoc. Bueno, pues censos gubernamentales, ¿no?, censos de población. En términos de encuestas, por ejemplo, situaciones que maneja el gobierno, gasto, mercado, tendencias, ¿no? En términos justamente del grupo objetivo, índices, actitud del empleo, etc. En términos de las encuestas ad hoc, encuestas de gobiernos, encuestas de organizaciones, encuestas académicas, ¿no?, de académicos, perdón. En términos de la fuente múltiple, tenemos, por ejemplo, instantánea y longitudinal. En términos de instantáneas, tenemos datos recopilados en informes, publicaciones gubernamentales, libros, revistas, entre otros. Y en el plano longitudinal están los datos de recopilación de estadísticas e informes, publicaciones gubernamentales, informes periódicos, libros, revistas, entre otros, ¿no? Entonces, son algunos aspectos, en todo caso, importantes en términos de los datos secundarios, ¿no? Entonces, creo que hay una nutrida cantidad de elementos que pueden justamente fortalecer la investigación, combinando, ¿no?, con justamente investigación proveniente de datos primarios. Bueno, complementariamente vamos a también tocar este aspecto de los datos primarios mediante la observación. Este elemento definitivamente pues tiene una relación con la observación, ¿no? El dato primario caracterizado por la observación como método de recopilación. Este es el aspecto que probablemente pues hace la diferencia, ¿no?, en términos de estas dos vertientes o fuentes de información. La observación, como está ahí mencionada, implica la observación sistemática, el registro, el análisis descriptivo y la interpretación del comportamiento, ¿no?, del sujeto o objeto de estudio. Bueno, hay diferentes también tipos de observación. La observación participante, que viene siendo aquella que enfatiza el descubrimiento del significado adjunto a las acciones, esto en el plano cualitativo, y la observación estructurada, aquella observación en todo caso planificada, que se ocupa de las frecuencias de las acciones, y esto en el plano cuantitativo. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere la observación participante? Bueno, pues donde el investigador intenta participar plenamente en las vidas o acciones de los sujetos, permitiéndoles no solo observar lo que está sucediendo, sino también sentirlo, ¿no? Y es una clara expresión justamente de la intervención cualitativa.
En términos del rol del observador participante, entonces tenemos algunos elementos determinantes, ¿no? Acá, pues, el objeto de la investigación y el tiempo disponible es fundamental. El grado de idoneidad y sentido por el investigador es otro elemento. Y un criterio, probablemente un factor, perdón, determinante es el acceso organizacional, ¿no? Que definitivamente, pues, es clave, ¿no? Es determinante en la intervención. Y, bueno, consideraciones éticas. Algunos puntos a considerar: amenazas a la validez, la perspectiva del sujeto, no del investigador, que son los que de alguna manera prevalecen en este tipo de intervención. Y bueno, tiene también algunos elementos de ventaja, ¿no? En este caso, pues, es bueno para explicar, ¿no?, lo que está pasando en una situación particular. Aumenta la conciencia del investigador sobre un proceso significativo. Es particularmente útil para los investigadores que trabajan dentro de su propia organización. Y alguna observación participante le brinda al investigador la oportunidad de experimentar la verdad, ¿no? Las emociones de aquellos que están siendo investigados. Y bueno, uno que también está relacionado justamente a las ventajas es que los datos recopilados son útiles, ¿no? Entre las desventajas de esta intervención pueden obviamente llevar mucho tiempo, plantear dilemas éticos, ¿no? Pueden ser altos niveles, pueden generar niveles de conflicto en términos de roles para el investigador. Es la cercanía del investigador a la situación, ¿no? Genera una situación también, en todo caso, de sesgo. El rol del investigador, ¿no?, como participante puede ser de alguna manera exigente, ¿no? Para el que no todos los investigadores probablemente están preparados, ¿no? Porque conlleva una serie de elementos desafiantes, ¿no? Como permanecer en áreas que justamente, pues, por periodos prolongados puede causar una exigencia, ¿no?, en el investigador. El acceso a las organizaciones, que puede ser, en todo caso, algo, bueno, pues, resultar difícil. Y bueno, el registro de los datos, ¿no?, que puede ser también un elemento para el investigador. La observación estructurada. La observación estructurada, entonces, en términos de algunos puntos a considerar. Bueno, esta es sistemática y tiene como objetivo establecer hechos sencillos, ¿no?, a través de justamente de la observación. Es una parte importante del estudio. Y bueno, pues hoy en día tenemos la fortaleza justamente de la información, que puede ampliar potencialmente el alcance, ¿no?, de la observación participante. Algunas amenazas a la validez y confiabilidad son elementos que también están en consideración. Errores en el proceso, y están las influencias del observador y estrategias para superarlo, ¿no? Entonces, esos elementos como algunas amenazas a la validez. Bueno, esos son algunos criterios con relación a la información, ¿no?, en términos justamente de la información primaria, ¿no? Y bueno, estos criterios definitivamente son importantes en términos del escenario de la experimentación, ¿no? Y estos criterios básicamente, pues, guían, ¿no?, todo el proceso, en todo caso, del desarrollo de la investigación, que sienta bases, ¿no?, sobre esos elementos que hemos ido revisando, como es ya el aspecto, por ejemplo, de la base filosófica, todos los elementos que tienen que ver con los enfoques que justamente el investigador va adoptando, enmarcados en ese plano de la coherencia que tiene que existir en términos justamente de todos estos elementos que hemos ido desarrollando, de tal manera que, pues, podamos justamente identificar, ¿no?, aspectos de cumplimiento del rigor científico que, bueno, pues permitirán alcanzar el elemento, digamos, objetivo, ¿no? Entonces, esos son algunos criterios que, bueno, contiene esta temática de la
la muestra y las situaciones relacionadas a la muestra, en todo caso, como un preámbulo a la obtención del dato en términos de las vertientes que hemos revisado, ¿no? Tenemos pendiente un aspecto relacionado al análisis, que sería el elemento que también vamos a trabajarlo. Y bueno, pues hasta esta etapa, entonces, tendríamos un poco el escenario de las preguntas, de las complementaciones, de los aportes que puedan surgir de la sala. Entonces, con eso daríamos paso a algunas intervenciones en aras, obviamente, de fortalecer estos elementos que hacen, ¿no?, a la situación de la investigación en los planos de intervención que hemos estado identificando. Un poquito para facilitar entonces la intervención, los comentarios, las preguntas. Vamos a proyectar una pregunta para un poco motivar justamente el hecho de que nos puedan compartir algunos criterios con relación a su investigación en torno a la temática que hemos estado cubriendo. Entonces, la pregunta es, en consideración de su pregunta, se refiere a la pregunta de investigación y sus objetivos. ¿Qué criterios, qué factores y criterios usted ha considerado para decidir sobre el marco muestral, el tamaño de la muestra, el tipo de muestreo y la técnica de muestreo? Bueno, no tenemos que referirnos concretamente a el detalle completo. Bueno, ustedes pueden mencionar, ¿no?, qué criterios han hecho que, por ejemplo, usted determine el marco muestral, ¿no?, en un escenario específico de la intervención suya, o en su defecto puede en todo caso mencionar, por ejemplo, sobre el tamaño de la muestra, un poco explicar el escenario de su investigación y, por ejemplo, qué criterios, ¿no?, usted ha considerado. Por ejemplo, ha primado la situación, por ejemplo, de los criterios de confiabilidad o los criterios, por ejemplo, que hemos mencionado en clases. Bueno, entonces, un poco para conocer también algunos elementos, ¿no?, de estos factores y criterios que deberían, en todo caso, ser practicados, ¿no?, para una correcta implementación con relación a la muestra. Adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Leo Pereira le habla. Sí, adelante, Bueno, Leo. quería comentarle, bueno, yo tengo un trabajo que está, que ha sido enfocado en términos de hacer un análisis de índices de cambio climático, aplicando información de temperatura principalmente. No, en este caso, para tomar esto, se están utilizando, bueno, información histórica de estaciones meteorológicas, por supuesto, y bueno, se han tomado algunos criterios. Primero, una recomendación de la Organización Mundial de Meteorología es 30 años de una serie histórica que se tendría que trabajar, por una parte. Dentro de esta serie de datos que de 30 años, sabemos que pueden existir vacíos de información, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, en muchos de los casos no se llega a la cuestión de los 30 años. Por lo tanto, se ha tomado otro criterio adicional a esto, que sería una densidad dentro de los 30 años del 75%. Esto implica que por lo menos se tiene que contar
dentro de ese ámbito de 30 años de datos diarios con un 75%, y esto ha ido haciendo que se vayan identificando solamente aquellas estaciones meteorológicas o series históricas que cuenten básicamente con estos criterios, de tal manera que dentro de lo que sería las mediciones históricas y todo esto se ha ido reduciendo a las series históricas con ese tipo de representatividad. Particularmente se ha ido trabajando ya, digamos, ya en una geolocalización en la cual ya se ha ido identificando a través de lo que son regiones climáticas, y esto ha podido permitir una agrupación de las series históricas. Qué bueno, gracias. Y dígame, ¿cuánto influye, por ejemplo, en la saturación de información para el periodo que usted va a proyectar en términos, por ejemplo, de la calidad, ¿no? De tipo de modelo que usted va a generar? Es muy importante, puesto que como un estudio de esta naturaleza relacionado para hacer una verificación de lo que serían las tendencias en términos de o anomalías, en términos de las variables estas para predecir o para establecer si es que estas han sido productos de cambios climáticos o no. Es importante porque la poca densidad de información puede llevar a no tener la información bastante significativa en términos de una variabilidad que se puede ir dando en la serie. No, esto, dicho de otra manera, se puede ir en el marco de perder datos, y mucho más si son cuantiosos los datos, se pueden ir perdiendo características climáticas bastante importantes, como por ejemplo eventos extremos que puedan haberse presentado, y que todos estos elementos son justamente el producto del análisis que se van desarrollando basado en índices de cambio climáticos calculados a través de estas series. Ok. Gracias. Gracias, Leo. ¿Algún otro colega quisiera compartir su análisis sobre factores y criterios para efectos de establecer elementos con respecto a la muestra? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, le habla Josué Barral. Adelante, José. El tema que yo estaba proponiendo era hacer la investigación sobre las proteínas de los arenovirus, más que todo en el Machupo, por el programa Phyton y su plataforma BioPhyton. Teóricamente este trabajo no es tanto práctico, pero es más de forma in silico, más computacional. Pero el tamaño, las muestras que se van a obtener o la información que se va a adquirir son más que todo de base de datos de plataformas que ya han registrado las secuencias de todos los arenovirus, y al mismo tiempo utilizar un tipo de herramienta bioinformática para transformar esas secuencias en proteínas y hacer que estas proteínas, indicar que estas proteínas son blancos a diferentes tipos de fármacos para poder combatirlos, ¿no? Entonces, más que todo, el tamaño de la muestra en este sentido sería la cantidad de secuencias de diferentes arenovirus. Junto con esto, hacer una comparación con la del Machupo, la que se encuentra acá en Bolivia, seguida de identificación de las proteínas que estas ejercen y las mutaciones que estas mismas pueden generar, y al mismo tiempo la identificación de blancos terapéuticos para poder atacar este tipo de
de infecciones virales en el futuro. Ya, y bueno, a ver, y en términos, por ejemplo, de Eh, la información, por ejemplo, con relación a las secuencias y las proteínas, ya están disponibles, ¿no es cierto? Sí, ya están disponibles, pero ¿cuál es el detalle o cuál es el trabajo que se genera? Existen las secuencias, porque ya se han secuenciado a la mayoría de los adenovirus, Sí. pero de todas las secuencias no se han identificado por completo toda la estructura viral proteica de todos los virus. Ya. Entonces, es como el coronavirus. Se ha identificado absolutamente todas sus secuencias, tanto el SNAIF, la proteína N, bueno, y todas las proteínas, ¿verdad? Pero al identificarlas esas durante 6 meses, no han identificado aún puntos terapéuticos. Después de que han identificado los puntos terapéuticos, han empezado las acciones de vacunas. Entonces, esto es lo que ha pasado generalmente en el coronavirus y es por eso que ya teníamos entre los 8 a 9 meses diferentes vacunas. Ujú. En el caso de los adenovirus es más complicado porque existen mutaciones que se van dando en el tiempo por generación de 1 año, 2 años. Entonces, estas secuencias que nosotros obtenemos siempre las hacemos la última secuencia y con esta última secuencia empezar a hacer hacer las identificaciones y a ver qué tipos, qué puntos o qué mutaciones se han producido o qué secuencias han estado presentes en el tiempo. Y si son secuencias que se han mantenido en el tiempo, pueden ser futuros blancos terapéuticos para el accionar de un tipo de fármaco posible. Y si no, esto indicaría que cada virus tendría puntos terapéuticos muy distintos. Entonces, cada adenovirus se trataría de forma indistinta, así como pasa como Leishmania o Chagas. Ujú. Sí. Ah, qué bueno. Y esta parte, por ejemplo, de la información existente, por ejemplo, a partir ya de seguramente de los laboratorios que están, digamos, manteniendo los repositorios de los contigs, de las secuencias, eh, en términos ya un poquito más sencillos, ¿qué proporción o cómo representa, qué tipo de Ah, información en términos digamos, de el insumo que usted va a ya. requerir representa? Ya, entre insumos, digamos, más que todo, los repositorios que se generan, más que todo se generan por bits. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la información que yo vaya a recaudar van a ser aproximadamente entre 10 y 15 teras de información. Mm. Eso lo tengo que transformar en secuencias más delgadas, o sea, más accesibles, con una computadora que pueda ser más liable. Es decir, que tiene que ser una computadora totalmente potente. Teóricamente tiene que ser así, pero utilizando el programa Python y una de sus plataformas que es BioPython, todo esto se va reduciendo. Esas 10 teras que yo debería estar utilizando, yo solamente las utilizo como bits para poder generar secuencias más cortas y hacer que toda esa información sea de más fácil acceso y de un manejo más flexible. Así ya no tendría que utilizar una supercomputadora, sino una Ajá. computadora bastante básica. Y esto permitiría también a otras instituciones a que puedan manejar cualquier tipo de computadora para poder hacer este tipo de identificaciones. Incluso si esto lo llevamos a parte de pregrado o posgrado, todos los alumnos pueden manejar unas computadoras simples de una i5 de tercera o cuarta generación para que puedan emplear este tipo de sistemas y no solamente en este tipo de virus, sino Ujú. también en otro tipo de patógenos, ¿no? Bien interesante. Bueno, gracias, José. Gracias por compartir su investigación y explicarnos, ¿no?, esos detalles. ¿Algún otro colega que quisiera compartir su investigación con con relación a la parte de muestreo? Muchas gracias, doctor. Gracias.